El tema que tenemos hoy es muy lindo. Cuando el corazón de una madre llora. Y yo creo que todas las que somos mamás y estamos aquí no podemos decir que no hayamos llorado por un hijo, ¿verdad? Todas hemos llorado por un hijo, pero todos hemos visto la misericordia del Señor obrando. Y no importa lo que nuestros ojos vean, y no importa lo que nuestros oídos escuchen, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios va a hacer. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, mis amadas. La palabra de Dios siempre va a ser que se cumpla lo que Él habló. Y eso es lo más importante que hay para nosotros. El Salmo 42 es un salmo muy, muy lindo. Fue de los primeros salmos que yo leí, con los que me identifiqué cuando recién me acababa de convertir a Cristo. Ese es un salmo muy lindo. Mucha gente dice que es de David, pero no. El Salmo 42 no es un salmo hecho por el rey David. Es hecho por uno de los principales músicos de la tribu de Coré. La tribu de Coré eran sacerdotes, pero como no venían de la línea de Aarón, entonces no estaban en el templo haciendo los sacrificios y todo lo que ellos tenían que hacer, sino que eran los encargados de la adoración. Ellos eran los encargados de guiar al pueblo en alabanza, en adoración, rendirse a Dios. Imagínense qué privilegio más grande el que tenía. Pero sucede algo, nos vamos a poner en el contexto histórico para que podamos entender el Salmo. Y la palabra del Señor permitió el Espíritu Santo que esto quedara escrito para todas las personas que están pasando por situaciones difíciles. Cuando no dice el nombre, solo dice que era uno de los principales músicos de la tribu de Coré, escribe ese salmo, es porque Israel había perdido la guerra. Y como había perdido la guerra, iban como esclavos a otro lugar. Eso quiere decir que habían perdido su casa, su trabajo, su familia, sus posesiones y lo más importante, su tierra. Y al perder todo eso, ellos pensaban que habían perdido su identidad. Pero lo que para ellos era más duro era dejar el templo, porque ellos tenían la idea de que Dios solo estaba en el templo, no estaba en otro lugar. Y entonces, ¿qué iban a hacer ellos? Si Dios se quedaba en Israel, si Dios se quedaba en Jerusalén, en el templo, y ellos iban al exilio a otro país. La palabra dice, David sí decía que me falte todo menos tú. Incluso cuando David pecó con Betsabé, que fue cuando hizo el Salmo 51, él dijo, cuando se está repitiendo, lo más importante para él fue decirle a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu es la presencia misma de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en ese entonces Cristo no había venido, Cristo no había ido a la cruz, no había resucitado, no había ascendido, y era necesario que pasara eso para que el Espíritu Santo viniera a nuestra vida y entonces el Espíritu Santo habitara en nuestros corazones, porque Él vive en ti y Él vive en mí y Él nos lleva a la verdad y Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y Él es el único que va a hacer que nosotros entendamos la palabra del Señor. Por eso tenemos que reconocer su presencia. La mayoría de gente dice, ven Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, ya está. Lo que necesitamos es reconocer su presencia. Eso es lo más importante, reconocer la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Cuando estás en tu casa, Él está contigo. Y no importa si tu esposo o tus hijos no son creyentes, pero tú sí crees y Él está en ti. Y por lo tanto, hay bendición en tu casa. Tuve la oportunidad de estar en la casa de una mujer que tuvo que batallar 8 años por el adulterio de su marido. El marido no le hablaba. Y el marido le decía, no te quiero, pero no me voy, porque ella le pidió el divorcio y le dijo, si andaba con la otra, tenían apartamento y todo, le dijo, vete con ella.
No le dijo. Yo mi casa no la dejo. Pero a ella tampoco. Y mire, oraba, clamaba, hacía, decía. Y de repente un día, a los 8 años, sin que ni para qué, regresa quebrantado y llorando a su casa a pedir perdón. Y a decirle que quería restaurar su vida, su matrimonio, su familia. La cuestión es que fue diciembre y decidieron invitar a todo su grupo de oración y me invitaron a mí para ir a compartir. Y cuando estábamos ahí, yo estaba sentada en una mesa muy bonita que tenían arreglada para todos y estaba viendo, porque la casa era toda de vidrio, ustedes se miraba la casa entera y era una casa preciosa. Y yo viendo la casa y diciéndole, Señor, qué bonita esta casa. Eso le estaba hablando yo al Señor cuando una persona dice, yo me siento contenta porque el Señor me está mostrando que la luz regresó a este hogar. Y el Señor me dice, eso no es cierto. La luz nunca faltó en este hogar. Por eso Él regresó, porque aquí había 2 mujeres, la esposa y la hija, que creyeron en mí y no dejaron de orar y clamar. Y la luz que ellas tenían la alcanzó a Él. Y entonces yo le digo, perdón, no quiero contradecir lo que está diciendo aquí esta persona, pero el Señor me está mostrando que en esta casa nunca hubo tinieblas, porque hubo 2 mujeres que creían en Jesús, y Jesús es la luz. Y donde está Cristo hay luz, y donde está Cristo está la verdad, y donde está Cristo hay vida, donde está Cristo hay paz, porque Él es todo eso y más. Así que nosotros podemos ver verdaderamente, mujeres, que si Cristo es tu Señor y el Espíritu mora en ti, tienes que tener esperanza. Él nunca se va a ir. Se puede contristar, se puede apagar, pero siempre va a estar ahí esperando. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando Él vino, dijo que el pábilo que humea no se va a apagar. Y a veces nosotros nos sentimos vacías y sentimos que no tenemos el fuego y nos sentimos la presencia y nos sentimos solas y nos sentimos vacías y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te escucho, Señor, no te veo. Porque pareciera que tu mecha, tu fuego, porque el pábilo que humea es cuando usted apaga una vela. Ese, ha visto que sale un humito y todavía queda una chispita roja por ahí. Ese es el pábilo que humea. Y a veces lo que está pasando es eso, como que se está apagando, pero Él dijo, no se va a apagar. Porque cuando vuelves a clamar, el Espíritu la vuelve a encender. Yo empiezo otra vez el fuego y oro porque esta mañana se vuelve a encender tu pábilo. Si es que tu pábilo se estaba apagando, hoy el Espíritu Santo lo enciende. Entonces vamos a empezar con el Salmo 42, porque el Salmo 42 habla de algo muy importante. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Luego dice el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y si nosotros seguimos leyendo ese salmo, nos vamos a dar cuenta que habla acerca del alma. Del alma. Y es importantísimo entender por qué habla tanto del alma. El alma es nuestro yo. El alma está compuesta por nuestra voluntad, por nuestras emociones y por nuestra mente. Es tu yo. Es aquello que hace que tú seas tú y que yo sea yo. Es nuestro ser interior. Realmente es nuestra carne. Por eso es tu voluntad. Entonces cuando este hombre está hablando
de su alma. Él todo el tiempo dice, mi alma tiene sed, mi alma está abatida, mi alma. Es porque realmente ellos iban a la cautividad. Él iba en el camino pensando, ¿qué va a pasar si ahora no está Dios? Y pensó que se quedó sin Dios. Y entonces empezó a sentir ese vacío espiritual. Todo lo había perdido, no tenía absolutamente nada, ya no tenía esperanza en su vida. Y el problema está en el alma, que es la carne. Cuando tú estás atormentada, cuando tú estás de verdad entristecida, cuando tú piensas que ya no hay salida, es cuando el enemigo se aprovecha para atacarte la mente. Ustedes han visto que Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice, y levantad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son pensamientos. Él no puede poseerte, porque el Espíritu Santo está en ti. Te ataca por la mente, te bombardea con pensamientos y te bota. Y lo primero que él hace es hacerte creer que Dios no está contigo, que Dios no te ama, que Dios no te escucha. Y de eso se trata este salmo. Él viene y dice en el versículo 2, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Realmente lo que está diciendo allí el salmista, cuando usted va al original, cuando llegamos al original, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero el original dice, ¿cuándo me verá Dios? ¿Cuándo me verá Dios? Así que pensaba que Dios estaba ya tan lejos que no lo miraba, que no lo escuchaba, que no estaba con él. Esos eran sus pensamientos, eso era lo que creía. Y luego, dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Perdón, soy un poco alérgica a ciertos ambientes y se me seca la garganta, perdón. Pero entonces fíjese que él viene y está diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Ha pasado por esos momentos donde no puede dejar de llorar, donde tiene un dolor tan intenso en el corazón, cuando usted mira todo lo que está pasando a su alrededor y tal vez le dice a su esposo, ¿ya viste lo que pasa con fulano? ¿Ya viste lo que pasa con mengana? Tú siempre imaginándote cosas. Toda la vida viendo de más. Y uno está viendo la verdad. La gente dice que las mujeres tenemos un sexto sentido. Nosotros no tenemos un sexto sentido. Dios nos ha dado discernimiento para poder ver a través de lo invisible. Lo que otros no ven, una mamá lo ve. Lo que otros no ven, la esposa lo ve. Eso se llama discernimiento. Ese es un don del Espíritu Santo para alertarnos y decir, ora por esto, ora por lo otro. Clama aquí, clama allá. Pero aquel hombre está diciendo, es mi llanto, mi pan, todo el día, toda la noche lloro. Y entonces, y mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está ese Dios que dice que abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que dice que dio maná? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que dice que nos ama tanto? Ese Dios de amor. Y no ve lo que me pasa. Y no escucha mis oraciones. Eso es lo que creemos y eso es lo que nos dice el enemigo. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Un corazón que llora.
corazón que está afligido, un corazón que está cargado, un corazón que está atormentado. Y es que me imagino que mientras ellos iban caminando al cautiverio, los soldados de los otros, del otro lugar que habían ganado la guerra, ay, ¿dónde está su Dios pues? Y no que hace milagros, y no que es poderoso, y no que tal cosa. Y muchas veces nuestros mismos hijos nos dicen, ¿para qué oras? Tú oras y mira cómo sigue todo. Tú oras y mira a mi papá. Tú oras y mira esto, mira el otro. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, mis hermanos siempre, mi mamá toda la vida orando. Si usted me pregunta cuál es la imagen que tengo de mi mamá, siempre de rodillas orando. Y mi hermano le decía, ¿para qué rezas tanto si Dios ni te oye? Y mi mamá le decía, pero un día me va a oír, y ese día nuestra vida va a cambiar. Y se cumplió. Ahora mi hermano predica en México, el pastor, pero así le decía, y ella seguía clamando y decía, un día me va a oír, que ese día todo va a cambiar. Y es que nosotros no sabemos que mientras nosotros estamos clamando, Dios está obrando, Él está peleando la guerra que tú y yo no podemos pelear porque no sabemos contra qué es nuestra lucha. Solo sabemos que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad, pero no sabemos cuál es el origen, por qué pasó eso. Nos imaginamos, ay, es que yo tuve un abuelo que hizo tal cosa, maldición generacional, dice uno, ¿verdad? Pero las maldiciones generacionales no nos pueden tocar si nosotros abrimos una puerta. Porque ¿por qué a otro hermano no le pasa? Porque el otro hermano no ha hecho nada para darle permiso a eso que entre. Son cosas que tenemos que aprender. Pero la cuestión es que él sigue llorando. Y entonces él sigue diciendo, mire lo que dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mire algo importante, ya se vio cuántas veces hemos dicho alma. Fíjese que algo que tenemos que aprender es que cuando la Biblia menciona una frase o una palabra más de 2 veces, se le llama frase clave o palabra clave, porque de eso está hablando. De eso está hablando lo que usted está leyendo. Ya aquí estamos hablando del alma, cómo reacciona el alma, la carne. Cuando usted cree que Dios ya no está, que no la oye. Y entonces Él está diciendo, me acuerdo de esas cosas cuando yo llevaba a la gente en la alabanza. Y mire, tenemos que tener cuidado, como le digo, con los pensamientos, porque los pensamientos no controlados llevan a la depresión. Y usted puede ver que la gente que está deprimida siempre está hablando de lo mismo. Y le platican de lo mismo, y usted le quiere cambiar el tema y ven qué hacen para volver a regresar a tocar lo que quieren. Son repetitivos, y los pensamientos nos botan, nos quitan el sueño, no nos dejan orar, no nos permiten leer la Biblia, porque se les llama pensamientos obsesivos, compulsivos, porque nos dominan. Ese es el peligro. Y aunque los recuerdos a veces sean buenos, porque los recuerdos de él eran buenos, cuando yo llevaba a la gente, la guiaba al templo a adorar a Dios, qué lindo. Sí, pero ahora ¿dónde estoy? Míreme cómo vamos, somos esclavos, perdimos todo, no tenemos nada. Hay que tener cuidado con los pensamientos. Y cuando tú tienes un problema con un hijo, empiezas a pensar, ¿y si le pasa? ¿Y si vuelve? Y aquel amigo, y todo el día te estás atormentando con lo mismo. Yo les compartí el otro día que yo hace un tiempo, bueno, mi hijo ya es grande ahora, pero en ese entonces tenía 22 años y se metió al modelaje y se metió a un concurso. Aquí en Guatemala estaban buscando modelos, hombres y mujeres, para ir a otro concurso en México.
porque buscaban modelos. Y él se metió y nos dice: miren, me inscribí a un concurso de modelaje, ¿me acompaña? Y le dijimos: no, Dios te llamó para ser profeta en las naciones, no modelo en el mundo. La cuestión es que se metió, ganó. Y yo decía: esto no puede estar pasando. Se fue a México porque le pagaban todo, pasaje, hotel, comida, todo, él iba con todo pagado. Y en México ganó. Y yo decía: Dios mío, ¿qué va a pasar con mi hijo de 22 años en México, solo en el mundo del modelaje? Que hay drogas, que hay alcohol, que hay sexo. Usted sabe todo lo que se mueve en ese ambiente. Mire, quería orar y no podía orar. Quería leer la Biblia, no podía leer la Biblia. Sentía la cabeza de este tamaño, yo todo el día lloraba: y Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Y entonces todos los días yo entraba a orar, a buscar al Señor, donde oraba siempre. Y siempre llegaba a llorar: Señor, mi hijo solo en México, Señor, Señor, Señor. Y un día que estoy llorando y hablándole de mi hijo, como siempre, me dice: no te distraigas. Y yo le digo: ¿cómo así, Señor? ¿No te das cuenta que tu problema es tu distractor? Que cuando tú entras aquí no me entras a ver a mí, no me entras a oír a mí. Entras a ver tu problema, entras a hablar de tu problema, entras a llorar por tu problema, vienes a desahogarte de tu problema. Y tu mirada está en tu problema. ¿Y a qué hora me das tiempo para que yo te hable y te diga qué hacer con tu problema? Usted entra, yo entraba, imagínese: Señor mío, Señor, ¿cómo cree que yo salía de ese cuarto de oración? ¿Fortalecida? ¿Esperanzada? No, salía peor si no hice más que ver mi problema. Pero si hubiera entrado: Señor, gracias, mi hijo no está solo, yo sé que estás con él. Yo sé, Señor, que tú lo vas a cuidar. Yo sé, Padre, que el Espíritu Santo le va a estorbar el pecado. Yo sé, Padre, que tú no vas a permitir esto, tú no vas a... Y me meto en guerra por mi hijo. Hubiera salido de ahí, el diablo está aplastado, porque ya le aplastó la cabeza el Señor. Así es, amén. Pero imagínense, yo solo a ver el problema, iba a salir peor. Así que tenemos que tener cuidado con la mente. La mente es parte de tu carne, de tu alma. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y entonces Él sigue diciendo, verso 5: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Miren, ¿por qué te abates? ¿Y sabe cuál es el problema del abatimiento? El abatimiento es la falta de esperanza. Y el principio de la desesperanza es el final de la fe. Ese es el problema. Ese es el problema, mis hermanas. Este hombre había perdido la esperanza. Y cuando nosotros empezamos a ver tanto problema, lo primero que hacemos es eso. Vemos tanto el problema que se nos olvida quién es Dios. Y ahí empezamos a perder la esperanza. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ahí ve usted que conquistamos al Espíritu. Perdemos ese primer amor con Dios. Le vamos a pedir a Dios, le vamos a rogar a Dios, pero Dios ya no es lo primero en nuestra vida. Lo primero es el problema. ¿Qué fue lo que hizo Adán con Eva? Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de estos árboles. No, solo ese. ¿Qué quería el diablo? Enfocarla en lo único que no podía enfocarse, porque la iba a botar.
¿Y qué es lo que hace el enemigo? Sino enfocarnos en el problema, porque entonces nos bota, nos deprime, nos enferma, nos atormenta, nos quita la paz. Ese es el problema, cuando un corazón llora, no creyéndole a Dios, sino con autolástima, pensando, pobrecita yo, lo que me está tocando vivir, el hijo que tengo, la hija que tengo, el marido que me tocó. Y yo les digo, ¿dónde fue la rifa que le tocó ese marido? ¿Usted lo escogió? ¿Usted lo escogió? Nadie se lo dio. Hasta tal vez la mamá le decía, este hombre no, mija, no te conviene, este no. Pero usted ahí le decía, mira, no lo escogió, no le tocó. Exactamente. Pero ya sabemos entonces que es, pero lo importante es que dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y mire el 6, el versículo 6 vuelve a decir, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Mire, el problema es del alma. Sí. Por eso es que les dice la palabra del Señor, y Pablo lo repite en diferentes formas, pero él dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque cuando la carne nos atrapa, nos domina, y la voluntad de la carne es hacer todo lo contrario a lo que hace Dios. Nos destruye. La paga del pecado es muerte, y no creerle a Dios es pecado, porque hacemos a Dios mentiroso, y ese es un problema. Y entonces él sigue diciendo en la palabra de Dios, mire el versículo 9, es tremendo. El versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Este hombre está luchando contra la depresión y el sentimiento de rechazo de Dios. ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me socorres? ¿Por qué no extiendes tu gracia sobre mi vida y sobre mi casa? Porque tú no me estás orando a mí. Tú solo venís a quejarte de tu problema, solo venís a llorar por tu problema, solo venís a ver tu problema. ¿Cuándo me vas a venir a ver a mí? Pero en medio de tanta queja, de tanto llanto, de tanto pelearse con Dios, de tanto reclamarle, algo pasó en su corazón. Y en el versículo 11 viene y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, encontró la solución. Alabar a Dios, poner nuestra mirada en Dios. Nuestro oído en la palabra de Dios era lo único que lo podía sacar de ahí, lo único que iba a hacer que el brazo de Dios se moviera, porque la fe mueve la mano de Dios. Pero mientras él estuvo deprimido, mientras él estuvo llorando, mientras él estuvo reclamando, no había fe en su corazón. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero él encuentra la solución. Y mire, él estaba pasando una prueba tremenda. Por supuesto que era una prueba la que él tenía: ser desterrado. Sí. ¿Y sabe por qué se llaman pruebas? Porque las pruebas usted tiene que elegir. ¿Voy a dejar que esto me bote y me destruya? ¿O voy a dejar que esto me acerque más a Dios y me levante? Eso lo decide usted. Eso mi Dios lo va a decidir por usted, porque Él nos dio el libre albedrío. Eso quiere decir que nos dio la capacidad de elegir. Eso significa libre albedrío, capacidad de elegir. Así que yo elijo. ¿Me voy o me quedo? ¿Sigo luchando, le creo a Dios por una restauración o me voy? Es que se trata de fe. El camino del Señor es un camino de fe, donde la gracia y el favor de Dios a través de su Espíritu nos guía.
Ya solo ahí puede ver usted. Y ahora tengo 4 nietos. Eso de que ya se casaron mis hijos, ya terminé la tarea, es la mentira más grande de la vida. No sé quién dispuso decir eso y no sé quién dispuso creerlo. Pero ahora su pena ya no solo son sus hijos, son sus nietos. Viera cuántas abuelas llegan para que yo ore por sus nietos, que están en un montón de rollos. Mujeres, somos privilegiadas de ser mujeres. Dios nos ama y nos ama de una manera especial. Y ahora quisiera que fuéramos a Jeremías, al libro de Jeremías, al capítulo 31, porque aquí vamos a ver por qué este hombre está diciendo: ¿por qué te abates, alma mía? Aquí ya está regañando al alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Qué te pasa? Ubícate. Yo todavía voy a alabar a Dios. Yo voy a buscar a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Porque en ese momento entendió que Dios no estaba solo en el templo. Dios está donde están sus hijos. Dios está donde le claman. Dios está donde hay necesidad. Ahí es donde Él se manifiesta. Y cuando Él mira eso, entonces fíjese bien lo que vamos a leer ahora. Aquí en Jeremías 31, porque usted va a entender por qué empecé con el Salmo 42. Alguien que está herido, alguien que su corazón está atormentado, alguien que no puede ni pensar porque los pensamientos de derrota, de destrucción, de depresión lo tiran. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, y por favor ponga atención. Porque cuando en la Biblia dice así ha dicho Jehová, es Dios el que está hablando. En la Biblia hablan muchos, hasta el diablo habla. ¿De veras? Judas, todos ellos hablaron. ¿Acaso no llegó el diablo disfrazado de serpiente con la mujer a decirle con que Dios le dijo? Pero cuando dice así ha dicho Jehová, tenemos que poner atención porque es el mismo, es palabra de Dios. Él está hablando, Él está diciendo, y lo que Dios dice se cumple. Y mire cómo empieza diciendo la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Por qué está llorando Raquel? Raquel es la amada de Jacob, ¿se recuerdan? La esposa por la que trabajó 7 años y 7 más. Mire, ¿por qué está llorando? ¿Qué dijeron? Por los hijos. Leamos bien. Leamos bien todas juntas. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y ¿qué? Entonces, ¿por qué está llorando Raquel? No quiso ser consolada. No quiso ser consolada. ¿Acaso el Espíritu Santo no es el consolador? ¿Acaso el Espíritu Santo no es el que viene a sanarte el corazón, a fortalecerte? ¿Acaso el Espíritu Santo no es el consejero de consejeros? ¿Acaso el Espíritu Santo no es el que está contigo y en ti para guiarte? Su llanto es porque no se dejó consolar por Dios. Ay, pero es que sus hijos perecieron. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo para que usted vea lo que hace la mente. Una mente atormentada, un corazón herido, un corazón que ya se alejó de Dios, que usted le sigue pidiendo a Dios, pero su problema es más grande que Dios. Mire, nosotros vemos en Apocalipsis, en el capítulo 2, a la primera iglesia que le habla el Señor es a Éfeso. Y le dice, tengo algo contra ti. Era una iglesia celosa por la verdad, evangelística. Confrontaba a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Una iglesia celosa.
Si usted mira a una iglesia que uno diría, wow, qué ilusiona. Pero Jesús le dice, tengo algo contra ti. Dejaste tu primer amor. Y les está diciendo que todo lo que hacen es por amor a su nombre. Entonces no les está diciendo que no aman al Señor. Les está diciendo que ya nuestro primero, dejaste el primer amor. Ya no soy lo primero en tu vida. Es más importante